buenos días, hermanos, cada uno de ustedes que nos acompañan en esta mañana a través de internet y también los que estamos aquí. Gracias por venir y vamos a cantar a nuestro Dios en esta mañana. Y vamos a primeramente orar para que Dios bendiga el tiempo que vamos a estar en este lugar. Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, le agradecemos porque usted es bueno, mi Dios, con nosotros y cada día nos bendices más y más, mi Dios, aún sin merecerlo, mi Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia, mi Dios, y por la gracia derramada en este día sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que usted tome el control en esta mañana de nuestras vidas, Señor, que la adoración, mi Dios, todo lo que se va a hacer aquí, mi Dios, sea, Señor, solamente para ti, mi Dios. Que usted, Señor, pueda estar atento a lo que estamos haciendo, mi Dios, que queremos, Señor, hacerlo siempre para ti, mi Dios, y que, Señor, usted sea el exaltado siempre, mi Dios. Le pedimos, Padre, por su palabra también. Abre nuestras vidas, Señor, que nos rete, Señor, que salgamos edificados y animados, mi Dios. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantarnos en esta mañana a nuestro Dios. Años mi alma en vanidad vivió. Bien fuerte, hermanos. Muy bien, hermanos. Comencemos, hermanos. Años mi vanidad vivió. Y no cantando, hermanos, el himno redimido por Cristo, hermanos. Gracias a Dios que hemos sido redimidos. Vamos a cantar esta mañana a nuestro Dios. Listo, hermanos, comencemos.
esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Belén y bienvenidos, hermanos. Amén. Estoy contento de poder ver a algunos hermanos aquí en nuestra iglesia. Hermanos, vamos a empezarnos a reunir por familias y vamos a ir viendo poco a poco, poniendo las familias que creo que podamos estar juntos o que conviven normalmente. Así que doy gracias a Dios, hermanos, por todo ello y comprado por sangre de Cristo. Simplemente quiero recordarles esta tarde, les animo, hermanos, que puedan conectarse a las 6 de la tarde. Vamos a tener algunos especiales y también vamos a tener un mensaje, hermanos. Sé que este mensaje le va a llamar mucho la atención y usted va a decir, bueno, si estoy sirviendo, es por esto, y si no estoy sirviendo, si no estoy buscando a Dios como debería de hacerlo, es por lo mismo. Entonces yo le quiero animar y retar con la palabra de Dios esta tarde, que usted pueda analizar su vida, examinar su vida como yo lo he hecho durante estos días, hermanos, y realmente ver si Dios está trabajando en mi vida. Así que no voy a dar mucho detalle, pero a las 6 de la tarde vamos a iniciar a tiempo, hoy por la tarde a las 6, y yo sé que va a ser de bendición ese mensaje que vamos a traer para usted, hermano, y yo sé que hay una palabra en específica que usted va a poder aprender también. Así que, bueno, hermanos, pues simplemente hoy a las 6 de la tarde, mañana lunes seguimos orando a las, a las 6 de la tarde también en nuestros hogares. Y hermanos, recuerden también el martes, jóvenes, tenemos el Instituto Bíblico. Martes tenemos el Instituto Bíblico. Daniel, ¿puedes examinar eso a aquel lado, por favor? Y seguimos, hermanos, con el Instituto el martes. Y vamos a tener algunas cosas que hemos estado planeando este martes a las 7 de la tarde. También el miércoles, hermanos, seguimos con una serie de mensajes, hermanos. Este miércoles a las 6 de la tarde vamos a concluir como muchas veces Dios le hemos seguido al arroyo de Querid, le hemos seguido a Sarepta, le hemos seguido al lugar de la bendición, le hemos seguido al lugar de los retos, pero ahora, hermanos, debemos de seguir a Dios no solamente al lugar de los retos, sino ahora al lugar de victoria. Entonces, pero yo estaba analizando mi vida, hermano, y muchas veces, aunque tengo victorias, también llega un momento en mi vida en que descuido de reconocer la presencia de Dios en mi propia vida, y es cuando mi vida empieza a decaer, mis fuerzas empiezan a flaquear, cuando yo empiezo a ver las circunstancias, cuando yo empiezo a ver los problemas, mi vida, mi fe empieza a caer, hermanos, y mi vida espiritual, cuando yo empiezo a desenfocar realmente de quién es Dios en mi vida, todo mi mundo se empieza a desmoronar, hermanos, y vamos a ver este miércoles un poco acerca de lo que la Biblia nos enseña y cómo poder poner esas cosas en práctica en nuestras propias vidas este miércoles a las 6. También vamos a seguir este jueves a las 4 de la tarde con nuestros hijos. Qué importante, hermanos, que tenga usted a sus hijos y a nuestros hijos conectados este jueves, perdón, a las 4 de la tarde. Nuestras maestras están orando por nuestros niños, hermanos, y yo les animo, así como nosotros dedicamos un tiempo a las tareas de nuestros hijos, les animo, hermanos, que tomen un tiempo, porque dice un refrán, que el estudio, hermanos, anima y reconforta, y de cierta manera informa a nuestros hijos, pero solamente la palabra de Dios transforma la vida de nuestros hijos. Así que no es malo el estudio, hermanos, pero cuando damos prioridad al estudio y no damos prioridad, hermanos, a la palabra de Dios, la Biblia nos dice, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces debemos de poner prioridad y suma importancia a la palabra de Dios, hermanos. Y dijo el Señor Jesús, no dejes de hacer una cosa ni dejes de hacer la otra. Entonces, primero es Dios, hermanos, después es Dios, y sigue estando Dios, porque sin Él no podemos tener todo en la vida, pero si no le tenemos a Él, no tenemos nada. Pero cuando tenemos a Cristo en la vida, cuando le tenemos a Él, hermanos, podemos reconocer que tenemos todo en realidad en nuestras propias vidas. Así que les animo, padres de familia, este jueves a las 4 de la tarde. También hermana Lucy está trayendo una serie de mensajes nuevos acerca de cómo poder ser una mujer de un diseño, ¿verdad? La mujer es un diseño de parte de Dios, y cómo la mujer debe de cumplir ese propósito en su propia vida. Entonces, le animo, hermanas, a las 6 de la tarde este jueves que usted se pueda conectar. También las señoritas de nuestra iglesia se pueden conectar este jueves a las 6 de la tarde, y también a las, como más o menos como a las 8:15, hermanos. Vamos a tener no solamente la femenil el jueves a las 6, sino vamos a continuar con nuestra varonil por Facebook. Ese jueves a las 8:15, por ahí voy a estar mandando un mensaje. Según el tiempo que caben las hermanas, luego comenzamos nosotros con la reunión de varones.
Y el viernes vamos a tener a las 7 de la tarde, vamos a tener lo que es una reunión por Zoom. Todas las hermanas, mi esposa ha estado invitando hermanas, a esposas de pastores y también de nuestros propios misioneros que compartan la palabra de Dios. Y hemos podido aprender, hermanas y hermanos, acerca de cómo son las esposas de misioneros, con quienes trabajan, qué problemas hay en ese lugar y todo lo que Dios está haciendo. Y usted puede conocer más de cerca a las esposas, hermanas de sus misioneros. También nosotros como varones van a estar nuestros misioneros compartiendo el evangelio con nosotros y vamos a poder también como varones saber acerca de cómo viven, cuál es su ministerio. Así que les animo que estén orando por eso y conforme pasen algunas cosas, hermanos, vamos a ir aumentando ciertas cosas también nosotros los viernes, ¿verdad? Así que les animo también el sábado. Este sábado fuimos a entregar literatura a un buen grupo de hermanos. Fuimos a entregar literatura a las 9 de la mañana. Ahora, hermanos, no se sienta comprometido a ir, pero yo sí estoy comprometido, amén. Entonces, si usted dice, bueno, pastor, pues yo quiero ir, pues tráigase su cubreboca, tráigase su, ¿cómo se llama?, su gel antibacterial. Y hermanos, simplemente lo que estamos haciendo es repartir la literatura en las casas. Si se abre la oportunidad de alguien que quiera aceptar a Cristo, obviamente no vamos a dejar pasar ese tiempo, pero hermanos, estamos dándole a conocer que las demás personas conozcan de Jesús. Y hermanos, aquí estamos. De todas maneras, hermanos, la gente está muriendo. Si hay pandemia o no hay pandemia, la gente sigue muriendo sin Cristo Jesús. Y nosotros no estamos haciendo mucho por el mandato que Dios nos dio. Entonces, hermanos, la gente sigue muriendo. Tal vez la pandemia siga, hermanos, todo esto creciendo hasta finales de este año, o quién sabe si continúa, pero en ese tiempo no voy a quedarme callado, hermanos, no voy a quedarme paralizado. Gente está muriendo sin Jesús y es mi responsabilidad, es mi privilegio, hermanos, ser una atalaya y un representante de una luz, de un faro, hermanos, como iglesia en este puerto, para que la gente conozca del Evangelio. Yo no cambio vidas y yo no transformo la vida de ninguna persona, pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la compartimos, hermanos, es el Evangelio que cambia y transforma las vidas. Pero Dios quiere utilizar el cuerpo. Él no tiene un cuerpo físico, su cuerpo físico ahora es la iglesia, y Él usa la vida de la iglesia, el cuerpo de la iglesia, para llevar a cabo el mensaje de salvación. Así que les animo, hermanos, a aquellos que quieran venir con su cubrebocas. Si no quiere saludar a nadie, no se preocupe, venga este sábado a las 9 de la mañana, vamos a ir a tocar puertas. Si usted dice, bueno, no, vamos a ir apretados ahí, pues traiga su vehículo, traiga su carro, hermanos, para que usted pueda acompañar a su familia. No se preocupe si usted no quiere dar un saludo. Yo entiendo, hermanos, si no le tomamos a mal tampoco eso, guardando la distancia, no hay problema. No hay problema en eso, hermanos. Así que les animo, hermanos, simplemente la gente está muriendo sin Jesús. Y yo no voy a ser, hermanos, alguien que se queda con las manos atadas, viendo cómo el mundo se está yendo a un lugar separado de Dios por toda la eternidad. Así que, hermanos, Dios me ha dado la fuerza, me ha dado la salud, me ha restablecido de nuevo para seguir adelante, hermanos. Así que hoy vamos a continuar, y eso es el domingo, el sábado a las 9 de la mañana y el sábado a las 5 de la tarde. Gracias a Dios, hermanos, por los jóvenes. La fidelidad de los jóvenes ha sido tremenda. Animo a los jóvenes no solamente a conectarse jóvenes los sábados, sino también conéctese los domingos en su iglesia local, para que usted pueda escuchar también el mensaje de la palabra de Dios junto con toda la iglesia. Y doy gracias a Dios, hermanos, por el ministerio de los jóvenes, porque ha estado creciendo este ministerio. Y también, hermano, agradezco, ¿verdad?, a Dios por la vida de hermano Andrés, por el servicio que él está prestando, hermanos, y está haciendo al Señor, y Dios le está recompensando en ese ministerio. Así que vamos a continuar, hermanos. También tengo algunas peticiones en esta tarde. Vamos a estar orando por el pastor Bernardino, de ahí de Guaymas. Él fue arrollado por un vehículo el día de ayer, creo. Fue arrollado, su pierna fue quebrada, y él está muy lastimado, muy maltratado, hermanos, de su cuerpo. Y parece ser que el carro la persona ahí con el vehículo que le arrolló tiene seguro, y parece que va a cubrir todos los gastos. Pero, hermanos, vamos a estar orando por ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Todo fuera de su casa, uno no sabe en realidad, hermanos, cuando la catástrofe va a empezar a llegar a nuestras vidas. Cuando pensamos que todo está bien, a veces, hermanos, se pone peor la cosa. Así que vamos a seguir orando por esta familia, el pastor Bernardino, su esposa y Guaymas. Yo les conozco a ellos, y vamos a seguir orando por ellos también. Gracias a Dios por
Andresito está bien, el hijo de hermano Andrés, hermana Keila, va creciendo un gordito. También Isaac, hermana Chulita, hemos estado orando por él, ya está el bebecito muy sano, muy fuerte. Hermanos, y también ahora tenemos también a hermana Lupita Pantoja, el día 17 va a tener su cesárea, vamos a estar orando por ellos, hermana, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que todo pueda salir, ¿verdad? De una manera bien. También el bebecito de la hermana Gracia, hemos estado orando por él fue prematuro, algunas complicaciones muy fuertes, hermanos, y creo que ellos están en el Perú, ¿verdad? Hermana Gracia Gutiérrez, y hermano, hemos estado orando por la iglesia, por hermana Gracia, por su bebecito. Y hermanos, de veras, vamos a seguir orando. Yo sé lo que es tener un niño por 22 días en una incubadora, y yo sé que es difícil cuando uno va 3 veces al día a ver a su hijo a las 7 de la mañana, a las 12 y a las 5 de la tarde, y le dicen tu hijo se va a morir, tiene un respirador a todo lo que da, 100%, y usted está viendo que otros niños salen adelante, otros están falleciendo, hermanos, y es difícil, pero cada vez que nosotros pasamos por esa circunstancia, hermanos, cada vez, aunque los doctores nos decían lo contrario, siempre decía mi esposa, Dios tiene la última palabra. Y si Dios va a recoger a nuestro segundo hijo, como lo hizo con el primero, Dios sea el nombre de Dios bendito. No es fácil decir esas palabras, hermanos, pero cuando uno entrega a los hijos a Dios y reconoce ello, y uno se postra en la fila ahí, hermanos, en oración, cae de rodillas, hay tanta gente que está orando con nosotros, hermanos, porque teníamos pánico escuchar esas palabras que nuestro hijo falleció, ya partió, es duro como padre, pero hermanos, siempre era un milagro cada vez que mirábamos a nuestro hijo, y a los 22, 23 días pudimos cargar, mi esposa y yo, a nuestro primer hijo por primera vez. A los 16 días empezó apenas a tomar alimento de fórmula y después de su mamá, y fue muy difícil, hermanos, para nosotros. Y yo recuerdo que en ese tiempo hasta la televisión dejamos de ver, dejamos, hermanos, muchas cosas, porque lo único que queríamos es que Dios a través de la oración reconfortara nuestras propias vidas. Y a veces soy duro con mi hijo, a veces soy duro con mi hija, a veces soy duro con mis hijos, hermanos, porque yo sé lo que es tenerlos a punto de partir de este mundo y ni siquiera haberlos tenido en mis brazos. Y por eso a veces soy duro, soy amoroso, trato de guiarles, porque yo sé que en cualquier momento ellos pueden partir de nuevo, hermanos, y solamente son prestados los hijos. Así que hago lo posible, como enseñó mi esposa, simplemente con una flecha, tratar de dirigirles en el blanco, hermanos, que siempre vayan dirigidos en el propósito de Dios, aunque muchas veces fallo, aunque muchas veces erro, hermanos. Por eso soy duro, y a veces soy duro con los jóvenes también, que a veces soy muy directo con la iglesia, hermanos, porque amo la iglesia, hermanos, y no queremos que errar, hermanos. Y ore por favor por su siervo que está comentando estas palabras, porque yo soy tan débil como usted y necesito sus oraciones, necesito la gracia de Dios en mi propia vida, hermanos. Y solamente vamos a seguir orando por el bebecito de hermana Gracia, hermanos, y también por la hermana Lupita Osuna, que no ha estado muy bien su salud. Vamos a estar orando y vamos a tomar estos momentos para orar por ellos. Y yo sé, hermanos, que detrás de todo esto Dios va a traer un avivamiento, y la iglesia, hermanos, vamos a continuar y a seguir adelante. Vamos a tomar un tiempo, hermanos. Son todos los anuncios que tengo por el momento, y vamos a tomar un tiempo para orar con la iglesia. Por favor, junto con sus familias allí en sus hogares, hermanos, tómense las manos en sus hogares. Los hermanos que están aquí, hermanos, pueden tomar un tiempo también para orar, hermanos, y orar por estas peticiones que acabo de expresar. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por lo bueno que es usted con nosotros. Señor, sin ti no podemos hacer nada. Gracias, Señor, por el recurso de la oración que nos lleva, Señor, a tocar ese trono de gracia, donde nuestras vidas pueden ser reconfortadas, donde nuestras vidas pueden ser animadas, donde nuestras vidas, Señor, encuentran el refugio y el consuelo, y, Señor, y encuentran protección al estar en tu presencia. Señor, porque reconocemos que es allí, Señor, en tu presencia, donde nadie, Señor, nos puede hacer daño, Señor. Es donde allí reconocemos, Señor, que nos encontramos seguros, Señor, en las manos de nuestro Padre Celestial. Padre, te pedimos que usted bendiga, Señor, esas peticiones que se van a expresar. Te doy gracias no solamente por la oración, Señor, sino también te doy gracias por la palabra, Señor, por tu palabra que, Señor, pase lo que pase, se va a cumplir. Y gracias por las promesas que nos das,
porque reconfortan nuestro hombre interior, Señor, y renuevan nuestras fuerzas y cobramos ánimo, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y no ha pasado ni pasará, Señor. Gracias por ellas y quiero rogarte por esas peticiones, por Señor Caleb, que usted ponga su mano de poder sobre su cuerpecito. Señor, sigas formando, Señor, a este bebecito, Señor, aunque estamos tan lejos, Señor, tan cerca estamos, Señor, de ese trono de gracia, donde tenemos esa ayuda y ese socorro, Señor, para nuestras vidas. Te pido por hermana Gracia, Señor, por su esposo, Señor, que usted le bendiga, Señor, a toda la familia del hermano Gutiérrez, Señor, que usted les llene de bendiciones, Señor, a cada uno de ellas, Padre. Señor, dale sabiduría a los doctores para que puedan, Señor, de alguna manera hacer, Señor, su parte de una manera diligente, Señor, en cuanto a la salud de ese bebecito. Señor, reconforta y sigue reconfortando el corazón de sus padres. Señor, que este tiempo, Señor, ellos sigan acercándose y sigan confiando más en usted. Le pedimos, Señor, por ellos, le pedimos por el pastor Bernardino también, Señor, que le reconforte, Señor, su cuerpo. Tal vez en estos momentos tiene dolor, todavía no ha tenido una cirugía, Padre, pero te ruego, Señor, que usted traiga la paz que solamente usted dice que puede traer en los momentos de aflicción. Sabemos, Señor, que para tener esa paz, Señor, necesitamos recurrir a ti, Señor, y pedimos, Señor, por su salud, por su vida, por esas complicaciones que tiene de diabetes, Señor, y tantas cosas. Señor, te pedimos que ponga su mano de poder sobre él, Señor, sobre su esposa, sobre la iglesia, Señor, que está pastoreando. Padre, te rogamos por ellos, por el embarazo de nuestra hermana Lupita Pantoja, que le ayude, Señor, le guarde del mal, Señor, a ella y al bebé. Es nuestra oración, Señor, como tus hijos y como pueblo, no queremos el mal de nadie, Señor, y sabemos que tu voluntad es buena y es perfecta, Señor. Te pedimos por ella, Señor, y también te pedimos por la familia. Te pedimos por la hermana Lupita Osuna, que siga poniendo su mano de poder sobre ella, Señor, anímela, Señor, renueve sus fuerzas. Gracias, Señor, por nuestra hermana, Señor, y por todas las hermanas de la iglesia, por nuestros bebés, Señor, que nos has traído, Señor, que usted nos siga sustentando, Señor, a cada uno de ellos y a cada familia, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar en esta mañana. Y son todos los anuncios. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Así es que vamos a cantar un himno que dice: lo debes compartir. Debemos de compartir el amor de Dios, hermanos. Y que nada, ¿verdad? Como decía nuestro pastor, impida, ¿verdad?, que compartamos el amor de Dios, hermanos. Con una sola
seguir adelante, ¿verdad? Compartiendo el amor, ¿verdad? El amor del Señor. Vamos a seguir cantando, hermanos, en esta hora, dulce comunión, ¿verdad? La que tenemos en este día, ¿verdad? Adorando a nuestro Dios. Esperamos con ustedes estar nuevamente unidos pronto. Comencemos, hermanos. Dulce comunión, el contacto de mi Salvador, de la bendición de tu Padre, como siempre mi tu tierno amor, tenemos un especial, ¿verdad? Un especial de los jóvenes de la iglesia. Vamos a darle tiempo para que pasen aquí a honrar a nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos. Cielo, ven, que viene el rebaño.
índice lloró. Las 99 dejó en el abismo y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, sanó sus heridas y al revolvió. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, sanó sus heridas y al revolvió. La tomó en sus brazos, sanó sus heridas y al revolvió. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar en esta mañana y siempre, hermanos, que Dios nos hace regresar es por medio de su palabra. Cuando el hombre escucha la palabra de Dios y comprende el estado emocional, espiritual y moral, hermanos, ante la palabra de nuestro Dios, hermanos, empezamos a tomar decisiones para poder aceptar ese regalo de salvación. Y en esta mañana quiero hablarle el compromiso que todo cristiano necesita tener, hermanos, es el estudio diario de la palabra de Dios. El compromiso de todo cristiano, hermanos, es el estudio diario de la palabra de Dios. Y aquí voy a tocar un tema, hermanos, acerca de este estudio que todo cristiano, todo creyente debe de tener en su propia vida. Quiero que vayamos, por favor, al libro, hermanos, de 2 Timoteo 2.15. 2 Timoteo 2.15. Vamos a leer este texto. 2 Timoteo 2.15 nos dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de las Escrituras, mi Dios, y que sea ella, Señor, que nos cambie, nos transforme y nos moldee, Señor, en el propósito que usted tiene para cada uno de nosotros como iglesia. En el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús se lo pedimos, mi Dios. Amén. Muy bien, hermanos, quiero que veamos, hermanos, nada más para iniciar como una ilustración. Después de un bombardeo intenso en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, encontraron a una mujer en medio de la calle llorando incontrolable. Ella dijo que había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos y había perdido todo lo material que ella tenía. Y ella estaba en una manera que no se podía calmar. Pero en un poco tiempo que estuvo diciendo estas palabras a un reportero, en el momento en que ella se controló y se calmó poquito, dijo las siguientes palabras: me equivoqué, no perdí todo, porque todavía tengo a mi Salvador que cuidará de mí. Y todavía tengo su preciosa palabra, que todavía me anima a decir que todavía tengo a un Salvador. Mientras decía estas palabras, ella mantenía, hermanos, su Biblia pegada y cerca de su propio corazón. Ahora, hermanos, la posesión más valiosa que tenemos después, hermanos, de nuestro Salvador en nuestro propio interior es la maravillosa palabra de Dios. Hermanos, de acuerdo al plan divino y la dirección soberana de Dios, no solamente, hermanos, nos ha dado su palabra inspirada, sino que también la ha preservado y protegido a través de los siglos. Hermanos, Él ha preservado, hermanos, porque no puede, hermanos, la verdad de las cosas es que Él ha preservado su palabra, porque no se puede amar a Dios o conocerle, hermanos, si no es a través de las Escrituras. Y en esto que estoy diciendo, hermanos, Dios ha preservado su palabra generación tras generación, porque Dios a través de su palabra nos da la dirección en la manera en que su nombre va a ser honrado, en la manera en que su nombre va a ser glorificado, pero también en la manera en que nosotros podemos ser ese cuerpo dirigido por Dios mismo y siendo usado ese cuerpo, hermanos, por la gracia de Dios en nuestras propias vidas. ¿Cuántos cristianos, hermanos, prefieren la música que la palabra de Dios?
¿Cuántos cristianos hoy en día están tomando decisiones equivocadas en su propia vida por falta de dirección? Hermanos, muchas veces la palabra de Dios la tomamos como un libro simplemente a un lado, y es ella, hermanos, la palabra del Dios viviente, puesta y dada a nosotros, preservada, hermanos, por los siglos de los siglos, porque Dios quiere tener un encuentro diario. Dios quiere tener una cercanía personal con el ser humano, y es a través de las Escrituras. En tanto más amo las Escrituras, entre más guardo la palabra de Dios, más cerca estoy de mi Dios. Quiero que veamos, hermanos, segunda de Pedro. Vaya a sus Biblias, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, ahí en sus Biblias, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, y también vamos a continuar hasta el versículo 21, nos dice: entendiendo, fíjese lo que Pedro está diciendo a los oyentes, entendiendo primero, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está diciendo, hermanos, que la palabra de Dios fue traída, hermanos, no por voluntad humana, sino que Dios la trajo y la ha preservado, hermanos, para el bien de nosotros, para el bien de su pueblo. Ahora, hermanos, en otras palabras, la palabra de Dios es la que cambia y transforma las vidas y nos ayuda a estar más cerca de Dios. Quiero que veamos también, hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 17. Debemos entender que solamente la palabra de Dios, hermanos, va a traer transformación a nuestra propia vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Fíjese bien, hermanos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y luego dice el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, queridos hermanos, lo que le quiero evitar, lo que le quiero animar en esta mañana es evitar la paja, hermanos, la paja que muchas veces podemos tener dentro de nuestra propia vida. Lo que la gente quiere en nuestra propia vida es escuchar la palabra de Dios. Lo que la gente quiere ver en nuestra propia vida, hermanos, es vivir la palabra de Dios. Y lo que Dios quiere, hermanos, también en nuestras vidas es que nosotros comprendamos y entendamos que debemos ser muy diligentes, hermanos, en la palabra de Dios, en leerla, en estudiarla, en practicarla, en compartirla, porque es la palabra del Dios del cielo, es la palabra, hermanos, de aquel que vino a la cruz del Calvario hace 2000 años, es la palabra de Él que nos dice cómo nos ama y cómo quiere usar nuestras propias vidas. Hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, ¿cómo le puedo explicar esto, hermanos? Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, hermanos, que procure con diligencia, le está diciendo la palabra de Dios es todo lo que la palabra de Dios dice, Timoteo, se va a cumplir. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir, Timoteo. Todas las promesas que hay en el Antiguo Testamento, todas las promesas que hay en el Nuevo Testamento se van a cumplir. La palabra de Dios es verdad y todo lo que dice se va a cumplir tarde o temprano. Y le dice aquí el versículo 16, mas evita profanas y van a las palabrerías, porque van a conducir más y más a la impiedad. En otras palabras, no vamos a creer, hermanos, en filosofías de hombres, no vamos a creer en conversaciones de hombres, vamos a creer en la palabra de Dios, porque nosotros vamos a fallecer. Un día tal vez vamos a partir de este mundo, pero la palabra de Dios va a permanecer firme, así como cambió y transformó nuestras vidas, va a cambiar la vida de las próximas generaciones. Algo, hermanos, el Señor Jesús, Pablo estaba diciendo estas palabras, pero quiero que veamos también, hermanos, Mateo capítulo 5. Vaya a Mateo capítulo 5, por favor, en sus Biblias. Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo capítulo 5, versículo 18. Vemos las palabras de nuestro Salvador. Aquí vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo y nos dice aquí en Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, hay partes en la Biblia que a veces no nos van a gustar. Hermanos, hay partes que sí nos gustan, pero toda la palabra de Dios, podemos confiar en toda la palabra de Dios porque, hermanos, nuestras palabrerías conducen a la impiedad.
pero lo que la palabra de Dios nos dice, todo lo que está escrito en este libro se va a cumplir. ¿Y cuántos de nosotros podemos tener certeza en que podemos confiar en la palabra de Dios? Porque si Dios dice que nos va a cuidar en los momentos de dificultad, podemos confiar en esa palabra. Podemos confiar en que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, podemos confiar en la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hermanos, es tan necesaria la palabra de Dios en nuestros propios corazones. Hermanos, por eso es que nosotros, si algo, hermanos, el estudio va a pasar. Hermanos, las generaciones van a pasar. Hermanos, todo va a pasar, pero lo que nosotros enseñemos a nuestros hijos con la palabra de Dios, eso va a quedar sembrado en sus propios corazones. Por eso es tan importante la palabra de Dios, padres. Hermanos, está diciendo aquí en Mateo 5:18, hermanos, que debemos de enseñar la palabra de Dios como es. No le podemos quitar o no podemos poner, porque todo, hermanos, lo que dice la Biblia se va a cumplir en ella. Entonces hay gente, hermanos, que hablan de muchos temas, pero, hermanos, quitan ciertos temas a la Biblia y no podemos quitar ciertos temas a la Biblia, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Dios cumple su palabra porque Él no es mentiroso. Hermanos, Él es un Dios de verdad y porque nos ama, nos ha dado la palabra de Dios. Cada palabra, hermanos, según Mateo 5:18, cada palabra es verdad. Todo lo escrito, hermanos, se va a cumplir. Quiero que vayamos al Salmo 119, 160. Salmo 119, hermanos, en sus Biblias. Qué bueno es Dios, amén, hermanos. Salmo 119, 160. La suma, dice, de tus palabras es verdad. La suma de tus palabras es verdad. Y eterno, dice, y eterno es todo juicio de justicia. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es eterna. Podemos confiar en ella. Yo no sé, hermanos, pero yo doy gracias a Dios por la palabra de Dios y por el hombre, hermanos, que Dios puso en mi vida. Mi pastor siempre estuvo enseñándome la palabra de Dios, siempre estuvo, hermanos, mostrando la palabra de Dios, mi pastor. Y muchas veces mi pastor se acercó conmigo y me decía, pastor, ¿usted cómo la ve? ¿Usted cree que me puedo ir a Estados Unidos a trabajar? Le dije una vez con su hijo Cristóbal, ¿usted cree que me puedo ir? Le dije, estaban los mochis, estábamos pasando por necesidad, y le dije, ¿usted cree que me pueda ir a Estados Unidos a trabajar ahí a Oklahoma con Cristóbal? Y él me dijo, mira, no importa el consejo que yo te puedo dar en esto, me dijo. Mejor vamos a la palabra de Dios, me dijo, y yo te puedo dar un consejo, pero al final tú vas a tomar, me dijo, el consejo de lo que Dios ha hecho en tu propia vida. Y él me llevó a la Biblia, hermanos, y él me mostró que la palabra de Dios es la que me iba a dar dirección a mi propia vida. Si yo me hubiera ido tal vez a Estados Unidos, tal vez me hubiera hecho un pícaro, tal vez, hermanos, hubiera tenido dinero, tal vez hubiera dejado a mi esposa, tal vez hubiera dejado a mi familia, tal vez hubiera perdido el propósito y los años de entrenamiento que Dios tenía en el sufrimiento en mi vida. Hermanos, yo iba a perder todo eso por simplemente tener recursos. Y sabe una cosa, hermanos, por obedecer la palabra de Dios, me dio dirección en cada paso que he dado en mi vida. Muchas veces me he equivocado, no porque la palabra de Dios ha errado, sino porque yo he errado, hermanos, en llevar a cabo la palabra de Dios en mi propia vida. Hermanos, debemos de comprender, hermanos, que la palabra de Dios se va a cumplir y es eterna. Pero también quiero recordarles, hermanos, que así como la palabra de Dios es eterna, Satanás tiene un plan, hermanos, que él ha tenido por generaciones y por siglos para destruir y desacreditar la palabra de Dios también. Satanás es un ser, hermanos, creado por Dios, hermanos, pero él rechazó a Dios, rechazó la palabra de Dios, y él ha querido, hermanos, desacreditar y destruir la palabra de Dios, ha querido diluir la palabra de Dios. Satanás comenzó en el huerto de Edén, hermanos, cuando empezó a conversar con Eva, después que ella dijo unas palabras ahí en Génesis capítulo 3. Hermanos, qué importante que entendamos que Satanás va a querer diluir la palabra de Dios. ¿De qué manera? No es tan malo, lo puedes hacer. Puedes hacer esto, puedes hacer con tu vida lo otro. Esa no es tan malo. Me imagino, hermano, Dios estaba escuchando la conversación de Eva y la serpiente. Dios sabe todas las cosas. Hermanos, ¿por qué Dios no intervino en ese momento? Hermanos, Dios no intervino porque Él quería que Adán y Eva le amaran voluntariamente a nuestro Dios. Ellos deberían de tomar la decisión de amar la palabra de Dios y cumplir la palabra de Dios, hermanos, en su propia vida. Quiero que vayamos, hermanos, cómo Satanás ha querido diluir la palabra de Dios
desde tiempos antiguos. Vamos a Génesis capítulo 3. Hermanos, por favor, Génesis capítulo 3 en sus Biblias. Ok, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, hermanos, versículo 2 al versículo 3. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y aquí tenemos, hermanos, dice que el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hermanos, quiero que veamos, hermanos, que esta serpiente empezó a conversar con ella. Después ella dijo algunas palabras y dijo, no debo de comer eso. Hermanos, pero quiero que veamos cómo Satanás respondió inmediatamente a la palabra de Dios y respondió a la palabra dicha por Eva también. ¿Cómo respondió inmediatamente para diluir la palabra de nuestro Dios? Versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, estamos viendo, hermanos, que no tengamos duda a través de estos pasajes, que Satanás continuará haciendo todo, hermanos, lo posible para destruir la palabra de Dios. No solamente, hermanos, a través de este pasaje, no destruir solamente este libro bendito, sino destruir, hermanos, la palabra de Dios en nuestra propia vida. Todo lo que Dios nos ha dicho, hermanos, Él quiere destruir y diluir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser presa fácil de Él, para que no demos la gloria a Dios de vida. Y número dos, hermanos, también para destruir nuestra vida moral, nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual y llevarnos a derrota y a bancarrota espiritual. Por eso, hermanos, Pablo le repite constantemente a Timoteo, hermanos, que la palabra de Dios es eterna y que solamente la palabra de Dios puede cambiar y transformar la vida de cualquier persona. Hay que recordar, hermanos, que muchas veces tomamos decisión cuando mensajes han sido enseñados, han sido predicados, pero Satanás va a poner algo en la vida para diluir las sagradas escrituras en nosotros. ¿Por qué? Muchos de nosotros ya deberíamos tal vez, hermanos, de ser usados tremendamente y grandemente por Dios, teniendo un ministerio por el cual la gracia de Dios, hermanos, ha obrado. Pero Satanás ha querido destruir toda, hermanos, el propósito de Dios en las escrituras. Entonces, hermanos, quiero que veamos también que necesitamos, hermanos, seguir adelante. Pero también, hermanos, la tragedia más grande de hoy en día, hermanos, es que muchos cristianos descuidan la santa palabra de Dios, hermanos, y cuando descuidamos la palabra de Dios, hermanos, dejamos de ser hombres y mujeres y jóvenes y una iglesia piadosa. Hermanos, todo lo que Dios desea es que seamos creyentes, hermanos, piadosos, esposos, padres de familia, jóvenes, niños, adultos, hermanos, que podamos crecer a través de ella. Así como los alimentos, hermanos, nos proveen fuerza y nos proveen nutrientes para nuestro cuerpo físico, la palabra de Dios, hermanos, provee nutrición espiritual para nuestras almas, y ser negligentes con la palabra de Dios producirá hombres y mujeres cristianos anémicos, débiles y carnales, desviados totalmente de la palabra de Dios. Hermanos, pero cuando un cristiano camina en obediencia a la palabra de Dios, es bendecido y es dirigido, hermanos, en el propósito de Dios. Ahora, hermanos, Dios siempre honra la obediencia. Quiero que veamos también, hermanos, lo que nos dice la Biblia en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15. Y yo creo, hermanos, que hemos estado viendo en este tiempo, los domingos, acerca de algunas cosas que nos pueden ayudar a ser una iglesia que agrada a Dios. Y ya estamos viendo algunos pasos, hermanos, que podemos tener para ser una iglesia que agrada a Dios. Quiero que veamos ahí, hermanos, Juan capítulo 14, versículo 15. Miren, son palabras de nuestro Dios. Y Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, nadie puede decir que ama a Dios y está quebrantando la palabra de Dios. Nadie puede decir, hermanos, que yo amo a Dios y no estoy practicando, no estoy viviendo las escrituras. Hermanos, si me amáis, guardar mis mandamientos. Nuestra reacción natural, hermanos, en nosotros como seres humanos o como creyentes, podemos decir, no hay nadie que pueda guardar toda la palabra de Dios. Aunque no podemos guardar todos sus mandamientos todo el tiempo,
podemos hacer el esfuerzo, hermanos, de guardarlo lo mejor que nosotros podamos. No por nuestras propias fuerzas, sino simplemente, hermanos, porque se hace un hábito en nuestras propias vidas. Hermanos, los pasos para hacer una buena iglesia es guardar la palabra de Dios en nuestra propia vida. También, hermanos, la única manera de guardar sus mandamientos, hermanos, es tener el conocimiento de lo que las escrituras nos dicen. No hablo solamente de conocer los 10 mandamientos, hermanos, no estoy hablando simplemente de eso, sino conocer toda la palabra de Dios, hermanos, para poder entender lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Quiero que veamos también, hermanos, algunas cosas que nos pueden ayudar para leer la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Hay algunas maneras, hay algunas Biblias que nos dan referencia de un lugar a otro, poder escudriñar, que muchas personas dicen, es que la palabra de Dios tiene errores porque aquí dice una cosa y luego se contradice en la otra. No, hermanos, ese es un problema. Muchas veces cuando salimos, hacemos eso, sacamos el contexto, hermanos, de lo que la palabra de Dios nos dice o de la que la doctrina nos dice. Pero cuando hay problemas doctrinales dentro de una iglesia, siempre vamos a decir que la palabra de Dios tiene errores. La palabra de Dios no tiene errores, porque la palabra de Dios ha sido preservada, hermanos, por nuestro propio Dios. Es la palabra de Él. Si esa palabra hubiera tenido errores, hermanos, yo no hubiera sido salvo. Hermanos, he sido salvo y sé el propósito de Dios en mi vida. Hermanos, la palabra de Dios no tiene error. El que tiene error, hermanos, y el que tiene una mente pequeña soy yo. Dios no se equivoca. Este libro ha cambiado y transformado miles y miles de generaciones y la seguirá cambiando porque es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, qué importante es la palabra de Dios. Pero también, hermanos, una de las herramientas para empezar a leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios, hermanos, es que debemos, hermanos, orar. Orar muchas veces, hermanos, para entender la palabra de Dios. Una de las cosas más difíciles para un cristiano es leer y estudiar la Biblia. Nosotros podemos aventarnos libros, hermanos, de liderazgo, podemos aventarnos TV notas, y cualquier otro libro, hermanos, que pudiera ver, o la de vaqueros, yo no sé, hay tantos libros, hermanos, por leer, o aún los libros seculares, hermanos, y aún de lo académico, y no está mal, hermanos, leer y tener información, pero muchas veces, hermanos, somos tan disciplinados y tan diligentes en las cosas seculares. Hay muchos, hermanos, y quiero decirlo de esta manera, hay muchos buenos jueces, hay muchos buenos abogados, hay muchos buenos doctores, hay muchos buenos, hermanos, de cualquier ramo que pudiera haber. Hay muchas personas buenas y excelentes y con un gran conocimiento, hermanos, pero pocos con un gran conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. Cuando tenemos una cosa, hermanos, podemos tener lo segundo. Pero cuando tenemos lo primero y damos lo segundo después, de nada sirve. Muchas personas piensan y menosprecian a personas que tal vez no tienen un entendimiento o que no tienen un estudio académico. Muchas personas, hermanos, no tienen un certificado, no tienen un título en sus paredes, tal vez no tienen una oficina, y muchas veces las personas, hermanos, son puestas a un lado. Y yo hago la pregunta, ¿por qué muchas personas piensan así? Porque es la filosofía del mundo. Pero yo le hago la pregunta, ¿quién era el apóstol Pedro? Un simple pescador. ¿Quién era, hermanos, cada uno de los discípulos? Fueron llamados, y muchos de ellos, del vulgo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un hombre muy letrado, era un hombre muy estudiado y usado grandemente por la palabra de Dios. Hermanos, lo que estoy diciendo con todo ese tipo de cosas, hermanos, es que no podemos muchas veces menospreciar a aquellas personas que no tienen un título colgado. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la palabra de Dios cambia y transforma desde adentro hacia afuera, y gloria a Dios por aquellos hermanos o personas que tienen un estudio, que tienen un título. No está mal tenerlo. Lo que estoy diciendo, hermanos, la prioridad en que le damos. Muchas veces ponemos en relieve, hermanos, este título y no ponemos este título marcado en nuestros propios corazones como hijos de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Dijo el apóstol Pablo, yo soy, dijo, yo soy un buen cristiano, dijo, yo soy un hombre bien religioso, estudié con fulanita persona, tengo este título y soy esto y soy lo otro, y dijo, pero todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo.
¿Te fijas, hermanos, cuántas cosas para el apóstol Pablo, un hombre bien estudiado, lo tenía por basura simplemente para ganar a Dios? Hermanos, cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él va a bendecir, hermanos, también lo secular. Hermanos, y cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras propias vidas, hermanos, si no tienes estudio, y si tienes estudio, Dios te va a usar si simplemente pones en primer lugar la palabra de Dios, para que no vayan a sacar de contexto, ¿verdad? A aquellas personas que tal vez tenemos algún título o tenemos algo en la vida y dicen, pues el pastor nos está tirando. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo poner en prioridad primeramente la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que estoy diciendo primeramente. No está mal el título, no está mal eso, hermano, no está mal lo que usted se dedica. Estoy diciendo, en lo que pasa más tiempo es donde mostramos el afecto que realmente tiene nuestro propio corazón. Hermanos, y a Dios no le vamos a decir, Señor, hice esto. No, hermanos, ¿qué tan fieles fuimos a la palabra de Dios? Hermanos, cuando nosotros realmente un cristiano se pone, hermanos, en la palabra de Dios va a tener acciones diferentes. Por experiencia personal, hermanos, sé que cuando no leo la palabra de Dios y no estudio fielmente la palabra de Dios, me es mucho más difícil andar en el poder del Espíritu Santo. Pero cuando paso tiempo diario leyendo las Escrituras, hermanos, y estudiando mi Biblia, descubro que Dios me da precisamente lo que necesito para poder resistir las tentaciones ese día y así vivir victoriosamente. Hermanos, yo no soy un pastor superdotado y que soy, ¿cómo se llama? Que la tentación no llega a mi vida, que los problemas no llegan a mi vida. No, hermanos. Yo necesito la palabra de Dios, pero cuando descuido eso, hermanos, van a llegar los problemas más grandes. Como ya mencioné en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Hermanos, necesitamos presentarnos a Dios aprobados, hermanos, para poder responder sabiamente cuando alguien nos pregunte algo acerca de la Biblia. Debemos estudiar regularmente la palabra de Dios. Quiero que veamos, hermanos, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos allá en nuestras Biblias, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Voy a ir leyendo, hermanos, junto con ustedes ahí, para que ustedes en sus hogares también vayan junto conmigo. 1 de Pedro, capítulo, también quiero que use su Biblia ahí en su hogar. Por eso es que estoy leyendo, hermanos, pudiera traer las citas directamente. Pero 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y está siempre preparados para presentar defensa, hermanos, no peleándonos y desgarrándonos, sino dice, por mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entre más vivimos la palabra de Dios, hermanos, entre más practicamos la palabra de Dios, podemos presentar defensa en cualquier pregunta que se nos pueda demandar a cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, nadie debe de avergonzarnos, hermanos, con argumentos que van en contra de la palabra de Dios. Debemos saber las respuestas a las preguntas y responder correctamente, hermanos, usando la palabra de Dios. Y si no podemos responder inmediatamente, debemos estudiar la palabra de Dios y pedir un tiempo para poder presentar respuesta correcta en cuanto a esa pregunta. Hermanos, por eso la Biblia nos dice de esa manera. Y también quiero que veamos, hermanos, cuál es el resultado del estudio personal de la Biblia. Podemos asistir a la iglesia y a clases de escuela dominical dentro de la iglesia, pero si nosotros no estudiamos y no practicamos la palabra de Dios en nuestros propios hogares, hermanos, si no tenemos un tiempo de estudio y que nuestros hijos nos vean estudiando, va a ser bien difícil que ellos puedan estudiar en nuestros propios hogares. Hermanos, yo creo que el lugar donde más van a poder crecer nuestras familias es en nuestro propio hogar, porque aquí solamente venimos los miércoles 1 hora, venimos los sábados 1 hora, hora y media, y luego el domingo en la mañana a veces 3 horas, hoy 1 hora, y luego otra hora por la tarde, hermanos. Pero nosotros estamos en casa, y más en este tiempo, nuestros hijos, hermanos, deberían de ser discipulados, nuestros hijos deberían de conocer más a Dios, nuestras familias deberían de estar más cerca de Dios, y es nuestra propia responsabilidad. Ahora, hermanos, también, quiero que veamos, ¿cuándo es cuando usted disfruta la lectura de la palabra de Dios? Hermanos, ¿cuándo es cuando usted más
más estudia la palabra de Dios. Muchas veces decimos, pues no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pero ahora que hemos pasado tiempo en casa, hermanos, ahora que tenemos la oportunidad de que a nuestros hijos, no solamente muchas veces hay programas seculares que le muestran tanto, hermanos, de la evolución y le muestran tanto, que tanto tiempo muchas veces como padres nos quejamos. Mi esposa da clases en casa y muchas veces como padres nos enojamos, están enseñando acerca de la evolución, están enseñando acerca de esto. Y ahora que tenemos el tiempo nosotros como padres de enseñar a nuestros hijos, hermanos, muchas veces rezongamos, ¿cuándo van a abrir otra vez las escuelas? Ya no hay lo que hacer con este tan chamaco tan rebelde, con este plebe. No hace caso, nomás se le lleva a dormir y se levanta a la hora que quiere y no me hace caso. Y yo no sé, hermanos, pero muchas veces rezongamos cuando en realidad Dios nos da un punto, hermanos, para poder enseñar lo secular, poderle enseñar a nuestros hijos y decir, mira, hijo, esto es lo que marca lo secular, pero esto es lo que nos dice también la palabra de Dios y poderles enseñar como padre nosotros a los hijos. Hermanos, yo creo que es una bendición de que nosotros enseñemos a nuestros hijos la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos cuánto disfrutamos de la palabra de Dios. El salmista, hermanos, dice en el Salmo 119, 103. Vaya al Salmo, hermanos, 119, 103. Y usted puede ir marcando, hermanos, estos textos. Salmo 119, 103. Quiero que veamos lo que dijo el salmista. Vea el corazón que tenía el salmista, hermanos, en la manera en que él buscaba a Dios. Salmo 119, 103. Nos dice la palabra de nuestro Dios. Cuán dulce, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. No está hablando en singular, sino está hablando en plural. Está diciendo cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Le hago la pregunta, ¿qué tan dulce es la palabra de Dios? ¿La lee, la estudia, la practica, la vive, la tiene en su pensamiento, la tiene en su corazón? Y muchas veces dejamos ese libro, hermanos, a un lado. Hermano, cuán dulce es a mi paladar tus palabras. Hermano, nos sigue diciendo también, dice que cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Nos sigue diciendo, hermanos, más que la miel a mi boca. Hermanos, más que la miel a mi boca. Hermanos, si podemos ver, el salmista disfrutaba la palabra de Dios de una manera tremenda y decía, hermanos, que encontraba refugio, que le era dulce la palabra de Dios. No tenía una actitud de que, yo no quiero leer la Biblia ahora, qué enfado. Híjole, qué largo está el Salmo 119. Ya voy en la primera hoja. Todos los días son un chorro de versículos. Qué difícil leer la Biblia para poderme alimentar. No, hermanos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo no sé, pero la palabra de Dios es dulce cuando nosotros la vivimos, cuando nosotros la practicamos, pero también es dulce la palabra de Dios cuando tenemos un corazón íntegro y recto, hermanos, a nuestro Dios. La palabra de Dios va a ser dulce cuando tenemos un corazón íntegro y recto delante de Dios. Y va a haber desde Génesis a Apocalipsis, no importa cuál sea el versículo, vamos a decir libremente y con integridad, amo esta palabra, porque hermanos, no tengo cargo de conciencia. Es dulce la palabra de Dios a mi propia vida, a mi propio corazón. Y el salmista, hermanos, estaba diciendo que era más dulce que la miel que destila del panal, hermanos, y así era de dulce, hermanos. Yo no sé si usted alguna vez ha probado la miel que destila de un enjambre, una miel amarilla, hermanos, le corta así ahí del panal, ahí, destila, hermanos, esa penca así está destilando y usted la prueba así, hasta le raspa la garganta, hermanos, de lo dulce que es la miel. Y yo quiero, hermanos, decirle a ustedes que la palabra de Dios es más dulce que la miel, hermanos. Nunca pierde su sabor la palabra de Dios. Pero para poder tener la palabra de Dios como miel, hermano, usted debe tener un paladar espiritual. Si usted no tiene un paladar espiritual, usted no va a poder, hermanos, disfrutar la palabra de Dios. Mire, hermanos, aquí tengo miel. Mire, aquí tengo miel. Aquí tengo un pedazo lo voy a poner acá más cerca de la pantalla. Mire, pura miel, hermanos, pura miel. El que tiene el paladar espiritual puede agarrar la miel. Y usted tal vez está yendo ahí, tal vez, hermanos, mire. Hermanos, esta miel es buena. ¿Sabe una cosa? Por esta miel no me la regalaron. Yo tuve que pagar un precio por esta miel.
Usted tiene que pagar un precio cada mañana, cada tarde, para tomar un tiempo para leer la palabra de Dios. Estoy disfrutando de esta miel en este momento porque pagué un precio. Una vez más. Wow. Ahora sí me siento Hermanos, el salmista dijo que la palabra de Dios era tan deliciosa a su propia vida. Son las palabras del Dios viviente escritas para nosotros, las que nos cambian y transforman nuestra propia vida. Hermanos, dijo el salmista, si la palabra de Dios fuese más dulce que la miel, la disfrutaría todos los días. La miel era, hermanos, quiero que pongamos atención en esto, hablando de la miel, por eso traje este recipiente de miel y con miel. Oh, hermanos. Hermanos, la miel era el equivalente al azúcar en tiempos antiguos. La miel era el equivalente, hermanos, al azúcar de hoy en día en los tiempos antiguos y se usaba para endulzar cualquier cosa en ese tiempo. Pero la analogía, hermanos, nos enseña que debemos disfrutar la palabra de Dios al punto de desearla todos los días. Así como la esposa utiliza el azúcar, utiliza para una limonada, ocupa el azúcar para el café, ocupa el azúcar para cualquier cosa, hermanos, a veces, hermanos, debemos, así como se usa todos los días el azúcar o cualquier otro ingrediente, hermanos, también nosotros debemos de utilizarla todos los días, la palabra de Dios. La necesitamos, hermanos, en cualquier cosa de nuestra propia vida. Hermanos, debe de ser dulce nuestro propio paladar por ella. Algunas personas dicen que no pueden vivir sin tomar café. Algunas personas dicen que no pueden vivir sin tomar la Coca-Cola. Hermanos, algunos dicen que no pueden vivir sin el chocolate. O algunos dicen que no pueden vivir sin alguna cosa favorita. Hermanos, pero se descubre, hermanos, que muchas personas no pueden pasar un día sin comer, sin la coca, sin el café, pero sí pueden pasar muchos días sin alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que podemos pasar tiempo sin alimentarnos de la palabra de Dios? Hermanos, antes de cualquier alimento deberíamos alimentarnos espiritualmente de las Escrituras. Si usted no puede vivir, hermanos, sin algo material durante un día, ¿por qué decidimos muchas veces vivir, hermanos, un día sin el alimento espiritual para nuestra alma? Al leer el Salmo 119, hermanos, podemos apreciar que el salmista amaba la palabra de Dios. La lectura bíblica diaria, hermanos, era la prioridad, hermanos, en su propia vida. Otra razón, hermanos, por la que debemos leer la Biblia diariamente es para limpiar nuestro propio corazón. La palabra de Dios, hermanos, es como un jabón que limpia mi estado espiritual, mi manera interna. Hermanos, la palabra de Dios me limpia. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará, dice, el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Si un joven anda caminando no rectamente delante de Dios, si un adulto no anda caminando un cristiano rectamente delante de Dios, y volvemos a la palabra de Dios, dijo en Proverbios 3:5, nos dice, hermanos, que Él endereza nuestras veredas, Él endereza nuestra propia vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Hermanos, sin la palabra de Dios, hermanos, no podemos vivir, hermanos. La palabra de Dios es la que nos protege de no pecar. Es como el semáforo que se pone en amarillo, hermanos, para que no crucemos y se les ponga el verde al otro carril. Y el otro carril ya se puso en verde. Nosotros traemos tanta viada que no respetamos la palabra de Dios, no respetamos el color amarillo y vamos a sufrir, hermanos, pérdida, y va a ser trágico ese accidente que vamos a tener por no obedecer la palabra de Dios. Hermanos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos, no debemos leer la palabra de Dios y luego olvidarnos de lo que dice. Debemos prestar atención y vivir y poner por obra lo que la palabra de Dios nos dice. O sea, debemos de poner por obra lo que hemos escuchado, lo que hemos leído de ella. No hay otra manera de vivir la vida cristiana aparte, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Hermanos, las palabras de nuestro Dios son esenciales para el crecimiento espiritual. Leer y meditar su palabra es vital para el crecimiento espiritual y vivir una vida que glorifica a nuestro Dios. Santiago, hermanos, vamos al libro de Santiago, capítulo 3, por favor, rápidamente. Santiago, capítulo 3.
Santiago capítulo 1, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 23. Santiago 1, 23 nos dice, lo vamos a leer hasta el versículo 25, nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, él está hablando, habla de los cristianos, hermanos, que miran a la palabra de Dios, pero se van olvidando lo que se les había enseñado. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, hermanos, nos dice la Escritura, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era antes cuando practicaba la palabra de Dios. Pero ahora que no practica la palabra de Dios, se le olvida cómo era andar caminando con Dios, practicando las verdades que Dios tiene en su palabra. Mas el que mira, dice, en la perfecta ley, en la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, será dichoso, será bendecido en lo que hace. Este pasaje, hermano, nos enseña a leer la palabra de Dios y luego aplicarla a nuestras vidas, practicarla y obedecerla, lo que Dios ha dicho. Nuestras vidas, hermanos, no van a cambiar hasta que no permitamos que la palabra de Dios penetre en nuestros propios corazones. Solo entonces va a haber cambios verdaderos y sobrenaturales, hermanos, dentro, de adentro hacia afuera. Muchos cristianos dicen, es que yo fallo una y otra vez con lo mismo. Hermanos, el problema es que nosotros queremos reformarnos y no dejamos que la palabra de Dios nos cambie de adentro hacia afuera y podamos mostrar un cambio verdadero. Finalmente, hermanos, aquí es donde quiero realmente enseñar en esta mañana. Realmente es lo que quiero enseñarles en esta mañana. Quiero que pongamos atención en 4 puntos muy importantes que quiero compartirles. El primer punto, hermanos, si usted quiere ser un buen cristiano, porque ese es el mensaje en realidad, el primer punto que quiero compartir es que usted debe de reconocer, número 1, que este libro es la palabra de Dios. Si usted no reconoce que este libro es la palabra de Dios, nunca va a haber un cambio radical en nuestras propias vidas. Asegúrese, hermanos, de acercarse a las Escrituras, reconociendo que es la palabra de Dios inerrante y preservada por Dios. Hagamos, hermanos, de la Biblia nuestra autoridad, hermanos, para mi vida y para nuestra familia. Ya leímos, creo, hermanos, pero ahí en Mateo 24:35 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Yo he visto a mucha gente que ha estado, hermanos, y hemos visto testimonios. Mucha gente tiene millones, tiene posesiones, tiene tantas cosas. Y el Señor le dice a este hombre, oye, arrepiéntete. No, dijo, voy a hacer esto y todavía voy a hacer más. Y no sabes, le dice, que esta noche vienen a pedir tu propia alma. No sabes que esta noche vienen a pedir tu propia alma. Hermanos, si algo que podemos dejar a la siguiente generación, tal vez se van a perder. Ahí en Los Mochis hay un lugar que se llama ahora las reglas, ¿cómo se llama ahí? El Parque Sinaloa. Este Parque Sinaloa, hermanos, ahí en Los Mochis, es un parque muy, muy grande. Muchas hectáreas, muchos árboles, está muy padre. Y ahí vivieron unos americanos. Pero esas personas que vivieron en esa área no tenían familia, no llegaron a tener familia, y el gobierno se quedó con esas instalaciones tan bonitas. Pero nadie, hermanos, ese hombre no supo para quién estaba trabajando. Lo que estoy diciendo, hermanos, yo recuerdo a mi esposa y recuerdo también mi propia vida, que mi padre no me dejó una gran herencia, pero mi madre me enseñó a amar a Dios. Los padres de mi esposa no le dejaron una gran herencia, y yo me casé con ella porque ella era una buena cristiana. Lo que su madre y su padre le enseñó a caminar con Dios, le enseñaron a vivir una vida de separación, le enseñaron a vivir una vida de sumisión a la palabra de Dios.
Y sabe una cosa, hermanos, eso fue la herencia que le dejaron sus padres a mi esposa Lucy. Le dejaron esa herencia. Y gracias a esa herencia y a lo que mi madre me enseñó de la palabra de Dios, ahora yo gozo, hermanos, de una buena esposa. No es la esposa perfecta y yo no soy el esposo perfecto, solamente perfecto es nuestro Dios. Pero sabe una cosa, hermano, Dios nos ha bendecido y la única herencia que su padre le pudo dejar a mi esposa es la palabra de Dios. Y ella la ha ido cambiando desde el principio hasta el día de hoy. Hermano, ¿cómo necesitamos la palabra de Dios? Reconocer, hermanos, la palabra de Dios en nuestra propia vida. Nunca va a pasar la palabra de Dios. También, hermanos, debemos dedicarnos, hermanos, a leer la palabra de Dios y tener confianza en que Dios está obrando en nuestras vidas, aunque muchas veces no sintamos lo que estamos leyendo, pero si Dios lo dice, eso es lo que importa. Mucha gente dice, es que yo no siento la palabra de Dios. No necesitas sentir la palabra de Dios, necesitas obedecer la palabra de Dios, porque Dios no va a cambiar lo que Él tiene especificado en las Escrituras. Número uno, reconocer lo que la palabra de Dios nos dice. Número dos, aplíquela a su corazón y a su vida. Apliquémosla. Número dos, apliquémosla a nuestro corazón y a nuestra vida. Segunda Timoteo nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, no solamente debemos de leer la palabra de Dios cada día y sistemáticamente, sino también la palabra de Dios para conocerla bien. Mencioné anteriormente, hermanos, que hay varias herramientas para conocer la palabra de Dios. Hermanos, podemos tener un diccionario bíblico, podemos tener algunos comentarios, nada más para saber un poco acerca de ella. Alguien dijo, hermanos, que así como un hombre busca oro, he estado viendo que algunas personas buscan oro, meten una vasija así grande, y en esa vasija la ponen en ciertos ríos y de repente hay unas piedritas así doradas, las ponen, las lavan, le sacan el agua, le sacan todo el resto del material y empiezan a quedar unas pepitas de oro. Hermanos, así cuando es en nuestra propia vida, entre más buscamos la palabra de Dios, nosotros tenemos riquezas espirituales y promesas, hermanos, grandísimas en este libro, hermanos, que es la palabra de nuestro Dios, que nos pueden ayudar y pueden bendecir y transformar nuestro propio corazón. Hermanos, tenemos que entender que ahí en Hechos 7:11, y dice así la escritura en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día dice escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hermanos, ellos dicen que todos los días, hermanos, veían las escrituras y se escudriñaban, se metían a la palabra de Dios, la estudiaban. Hermanos, y dice el salmista en el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Voy a decir estas palabras rápidamente. Hay esposos que muchas veces y esposas que son inconversos. A veces el esposo o la esposa es creyente, pero hay esposos que son inconversos y muchas veces no valoran a la mujer o al varón que tienen en su hogar como creyente. Muchas veces no valoran, pero cuando esa persona se convierte, acepta al Señor Jesucristo en su propio corazón, se da cuenta, hermanos, de lo precioso que es aquella mujer. Muchas veces se enoja tal vez el esposo o la esposa inconversa porque no practica y no hace ciertas cosas que no hace un cristiano. Hermanos, pero cuando aquella persona se convierte y dice, wow, qué maravillosa mujer había tenido, qué maravilloso hombre había tenido, pero yo no me daba cuenta porque yo vivía de una manera diferente, pero ahora que acepta a Cristo, ahora que entiendo su palabra, yo puedo ver que esa persona o mi cónyuge siempre estuvo viviendo bajo los parámetros de la palabra de Dios. Entonces dije, número uno, hermano, reconocer que es la palabra de Dios. Número dos, aplíquela a su corazón y a nuestra propia vida. Y número tres, hermano, ríndase a ella en simple obediencia. Número tres, ríndase a ella en simple obediencia. Permitamos que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, hermanos, a medida que practicamos las verdades que nos enseñan en ellas. Quizá pueda establecer, hermanos, una pequeña meta en leer su palabra o leer la Biblia en un año 2 veces o 3 veces al año o tal vez una vez al año. Hermanos, debemos de hacer una lista de acciones basadas en la palabra de Dios, hermanos, para empezarlas a obedecer. Tal vez hacer una lista, hermanos, bueno, yo estoy fallando en esto, voy a ver lo que la Biblia dice y leer esos textos bíblicos
respecto a las cosas que estamos fallando y memorizarlos y tratarlas, hermanos, de no solamente aplicarlas a nuestro propio corazón, sino rendirnos a ella en obediencia. Hermanos, necesitamos hacer ciertas cosas. Está bien, hermanos, una obediencia sencilla, pero hermanos, cuando obedecemos a Dios totalmente, Él mantendrá limpio, hermanos, el corazón de cada uno de nosotros. Efesios 5:26 nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, una vida limpia y llena de bendiciones es el resultado de la obediencia sencilla. Una vida limpia y llena de bendiciones es el resultado de la obediencia sencilla en respuesta a la palabra de Dios. Cada vez, hermanos, que la palabra de Dios le muestre algún pecado en nuestras vidas, o una mala actitud que podamos tener, o un acto de rebeldía, debemos de confesarlo a Dios, abandonarlo y escoger obedecer la verdad que es la palabra de Dios. Número 4. Comuniquemos la verdad al mundo perdido. Número 4, comunicar la verdad al mundo perdido. Hermanos, Dios presenta, hermanos, como un fuego y como un martillo a la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. Quiero que vayamos allá en nuestras Biblias, Jeremías 23:29. Nos dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, por el poder de la palabra. Hermanos, en otras palabras, la palabra de Dios quebranta cualquier piedra por más dura que sea. La palabra de Dios es como un fuego que consume cualquier pecado que pudiera haber en la vida. Hermanos, por el poder de esa palabra, el corazón más duro puede quebrarse. Siempre que le presentemos, hermanos, siempre que presentamos fielmente el Evangelio a una persona, ese corazón puede ser quebrantado. La herramienta más importante, hermanos, para compartir el Evangelio y la única herramienta que puede salvar las almas perdidas es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz cada día, cada momento. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando compartimos la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, Dios puede usar, hermanos, nuestras vidas para usarla, para tener un gran impacto, hermanos, en la vida de esas personas. Pero muchas veces nos falta a nosotros, hermanos, vivir la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, quiero animarte que la palabra de Dios la desees como la miel. Quiero animarte, hermanos, que puedas reconocer que es la palabra de Dios, que la vivas, hermanos, que la practiques, que te sometas y que compartas la palabra de Dios a otras personas. Y me retiro con esto. Dijo el salmista que la palabra de Dios era más dulce que la miel. Más dulce que la miel. Más dulce que la miel. Mira, hermanos, tal vez usted, yo no sé cómo tenga yo no sé cuál sea su sabor ahorita en este momento, en su paladar. Yo no sé cuál sea su paladar. Tal vez está desayunando algo, está comiendo algo y está escuchando el mensaje. Pero yo le quiero decir, hermanos, que en esta mañana, muy dulce la miel. Oh, no voy a decir nomás que se me va a subir el azúcar. Yo no he visto un cristiano que por la palabra de Dios se le suba el azúcar. Al contrario, hermanos, se humilla delante de Dios. Reconoce que somos los siervos y que Él es el rey. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Señor, que en lo personal ha retado mi corazón y mi vida, reconociéndola, Señor, que es tu palabra. Señor, que necesito obedecerla. Señor, que necesito someterme a ella y que necesito compartirla, Señor, porque es tu palabra que llega a lo más profundo, Señor, donde esta persona, Señor, que muchas veces puede dar un consejo, este psicólogo puede dar un consejo que solamente, Señor, puede cambiar el rumbo de su mente, pero no cambiar su propio corazón. Señor, un psicólogo muchas veces puede dar un buen consejo. Muchas veces, Señor, va a estar tal vez errado de ese consejo. Señor, pero tu palabra, que es tan dulce,
más que la miel, a nuestra boca, Señor, no solamente llega a nuestra mente, sino llega a lo más interno, a lo más profundo, donde están nuestras emociones, donde están nuestras propias intenciones. Señor, y hace un cambio radical. Señor, el poder de tu palabra, cambiando y transformando aquellas cosas, Señor, que traen y nos mueven, Señor, que muchas veces nos dan temor, que muchas veces nos dan miedo. Señor, tu palabra nos reconforta, tu palabra nos anima y nos dice que usted está conmigo, Señor, y que hay cosas que van a pasar, pero yo debo de confiar, Señor, en tu palabra, porque el cielo y la tierra pueden pasar, Señor, las palabras del psicólogo van a pasar, las palabras, Señor, de nosotros como hombres van a pasar, pero cuando practicamos tu palabra y la ponemos en el centro de nuestro corazón, encontramos refugio, Señor, y aquel hombre dijo, llévame a la roca que es más alta que yo, Señor, solamente tu palabra guarda nuestros corazones. Solamente tu palabra nos limpia, Señor. Solamente su palabra nos anima y su palabra, Señor, nos muestra la dirección y nos muestra su divina y santa voluntad en cómo podemos vivir, Señor, para honrarte y para agradarte, y en cómo podemos tener familias fuertes, familias dirigidas y bendecidas, Señor, en nuestro propio hogar. Bendice, Señor, tu palabra. Y oramos, Señor, por nuestra gente, oramos por los hospitales que están llenos de personas que están falleciendo de muchas cosas, no solamente, Señor, del COVID, sino de muchas otras cosas están falleciendo. Señor, te pido, Señor, que me des gracia para poderles hablar a ellos, Señor, y que ellos también te puedan conocer, Señor, porque el verdadero trabajo, Señor, no está detrás de cuatro paredes, sino el trabajo, Señor, está con las almas. Y usted dijo, Señor, que era necesario pasar por ese lugar, Señor, para que aquella persona que todos le hacían el feo, Señor, que nadie tenía un valor para ella, para ti te fue necesario pasar por ese lugar, Señor, para que ella fuera salva, Señor, y muchas veces nos es necesaria una pandemia para que esas personas, Señor, puedan conocerte, Señor, aunque están postradas en esos lugares, te puedan conocer como el Señor y Salvador de sus vidas, y si parten de este mundo, Señor, están en tu presencia, y si usted les permite estar en este mundo, Señor, puedan decir como aquella mujer, Señor, cuéntale a los tuyos con grandes cosas, ha hecho el Señor contigo, con aquel hombre, Señor, que estaba, Señor, endemoniado, pero también, Señor, después habitó tu Santo Espíritu en su vida, Señor, que le cambió y le transformó de tal manera que, Señor, él pudo testificar cuán grandes cosas ha hecho el Dios Todopoderoso a través de la palabra que le fue dicha, Señor. Gracias por tu palabra. Háblanos y ayúdanos, Señor, a escudriñarla, a leerla, a estudiarla y a vivirla, Señor, y a someternos nuestras vidas a ella. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, espero que haya sido de bendición. Vamos a cantar un himno más. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, ya ahí tuvimos la palabra del Señor. Espero Dios haya hablado en nuestras vidas. Vamos a cantar el himno, hermanos, vida abundante, llena de bendiciones, ¿verdad? Jesús ofrece, siempre y cuando, hermanos, vivamos en obediencia. Muy bien, hermanos, cantamos. Vida abundante, vida abundante, con su muerte
en esta hermosa mañana. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos por la tarde. Escuchemos el especial, hermanos. Siento que mi corazón no es el mismo Dios. Es que sin razón me salí de tu redil. Siento que mi vida cada día es peor. Ya no puedo más con la carga de pecar. Soy aquello pecado que se perdió, soy aquí, te pido perdón, hoy dentro de tus brazos quiero estar. El cielo venga, que viene el rebaño. El cielo venga, que amante el ruido. Pero en la tarde, al contar las horas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el abismo, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, sanó sus heridas, ya le dijo yo. La tomó en sus brazos, sanó sus heridas, ya le digo yo.